la grabación. Bienvenidos entonces, vamos a continuar un poco sobre el tema de ayer, que muchos de ustedes no se habían terminado de conectar y algunos no habían expuesto. William Jiménez, que ayer no estuviste, ¿qué preparaste para la clase de ayer? Porque no la terminamos de ver, en vista que la próxima clase es que vamos a tratar los temas concernientes que les mandé a investigar, es decir, la próxima semana. Adelante. Aló. Aló. Aló, ¿me escuchas? Sí te oye. ¿Ah? Aló. William, sí te Aló, oye, ¿me escuchas? tranquilo. Sí te oye, Perfecto, tranquilo. William. Ok. Gracias, profe. Miren, para el día de ayer yo había preparado William, un material acerca de... Dígame. Mira lo que tengo. ¿Ah? Que mira lo que tengo. Oye, el alfa, vale, Naguará, chico. Adelante, Amigos que se ya, compartieron. olvídalo. Después dicen de los salesianos, pero son los diocesanos. Son los diocesanos que tienen plata. No. Esto está grabado, William, por favor. No ataques al... Ay, perdón. No, perdón. Dale, pues, William. Ay, qué horror. Profesor, bueno, para el día de ayer yo había investigado acerca de la confirmación, pero partiendo de los orígenes de la confirmación, hay que retomarnos siempre al Pentecostés, al hecho de los apóstoles. Okay. Con la venida del Espíritu Santo se dio origen a la nueva iglesia, y la nueva iglesia como testigo del resucitado. Ese testigo del resucitado se abre con la venida del Espíritu Santo que se da a los discípulos en Pentecostés. Desde allí se inicia la nueva misión. Es decir, buscando la historia, acontece de que los discípulos se reúnen, reciben el Espíritu Santo y de allí comienza su misión de anunciar a la iglesia. Surge allí el nuevo Pentecostés y se introduce el sacramento de la confirmación, es decir, la unción del Espíritu que viene a confirmar la presencia. Desde antiguo observamos que eran los apóstoles que tenían que confirmar la presencia del Espíritu Santo a sus discípulos. Es por eso principal y fundamental la presencia de los apóstoles, o en este caso los sucesores de los apóstoles, que ¿quiénes son? Los obispos. Así como tenemos en los signos del bautizo, que son el agua, el santo crisma, los signos que podemos hablar de la confirmación es la unción y la confirmación del Espíritu, que viene a ungir al cristiano, al discípulo. Y bueno, eso que le puedo decir, muchas cosas más, pero para dejar de material lo demás, pues. Ok, muy bien, William. Ayer se suscitaron algunas interrogantes que son, a mi juicio, muy interesantes. Entre esas interrogantes surgió una enriquecedora conversación, porque el ministro es el obispo es el ministro ordinario en la administración del sacramento de la confirmación y no el sacerdote. ¿Y por qué el sacerdote sí lo puede conferir única y exclusivamente en condiciones especiales, bajo delegación del propio obispo? Y fíjate que había sucedido, también hemos tenido una conversación que a mi juicio es muy interesante, porque también empezamos a ver si el sacramento de la confirmación permite recibir la gracia del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano,
bueno, ¿qué diferencia hay en aquel que no recibe el sacramento de la confirmación, pero que celebra todos los años la solemnidad de Pentecostés? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista neumatológico entre la primera y la segunda acepción? Entonces hay una realidad muy interesante para ser discernida. Por otro lado, si el obispo es el ministro ordinario para, digamos, celebrar el sacramento del orden, especialmente el del obispo, un obispo puede ordenar a otro obispo, un obispo puede ordenar a otro sacerdote, un obispo puede ordenar a un diácono, pero que están por debajo dentro de la ministerialidad, dentro de la, perdón, del sacramento del orden. Pero un sacerdote, ¿por qué no puede ordenar un diácono? ¿Y por qué no puede ordenar a otro sacerdote si un obispo sí puede ordenar a otro obispo? Entonces, hay una discusión que quisiera que pudiese ser fundamentada teológicamente, es decir, ¿por qué no se puede? ¿Y cuáles son los impedimentos que pudiésemos tener a la hora de atentar a hacer una cosa como esa, pues, ¿no? Y yo creo que ahí vale la pena, digamos, estudiarlo un poco mejor. Sobre todo, el Código de Derecho Canónico establece, pues, sanciones cuando se incumplen en esta normativa, y son sanciones que llegan, en primer lugar, de orden disciplinar, incluso terminan en la propia excomunión, porque, bueno, la sucesión apostólica queda en juego, pues, definitivamente, y en eso estamos claros. ¿Ustedes han visto Sacramento del Orden? Pregunto. Bueno, No. entonces sería muy importante, sería bien interesante que no descuiden, no es materia de lo que estamos estudiando, pero como al ser profesor de sacramento, pues me involucro no solamente en los sacramentos de iniciación, sino en todos los sacramentos, sino los sacramentos en general. Y creo que cuando uno los estudia de manera correcta, además de ser fascinante, te permite establecer una base teológica sólida que nos dé la posibilidad de entender cada uno de estos sacramentos. Y sobre todo, hasta dónde están nuestros propios límites. Y por último, también logramos, digamos, reflexionar sobre la importancia que tiene el sacramento de la confirmación dentro de la propia vida de la Iglesia. Javier Calderón, ¿qué preparaste? Bienvenido, Javier. Fray Javier, listen to me. Fray, ¿sí me oyen, verdad? Sí, profe, sí. Sí, padre, sí se escucha. Él no se escucha fuerte y claro, muy bien. Julián, por favor, Julián Pérez. Sí, padre. Me voy a poner escucha, padre? a ver qué tal funciona. ¿Aló? ¿Puede hablar alguien? Le estoy hablando, padre, soy Julián. Perfecto, cuéntame. Bueno, padre, ¿le hablo respecto al tema que estaba hablando de la ordenación o le hablo un poco de lo que es el tema de hoy sobre la teología y la cristología? No, háblame, ¿dónde estás? Julián, eres tú, ¿no? Sí, sí, padre. Es que no te veo congelado y no sé quién es el que está hablando. Ahora sí. No, sobre lo de ayer, y háblame después algo sobre lo que hiciste hoy. Bueno, padre, pues la temática en sí, hoy respecto al artículo que preparé sobre lo que es lo lógico, confirmación, me gustaría enfatizar en algo muy importante que encontré en el libro de Borovio y también en otro que estoy leyendo sobre Ignacio Oñatibia.
Entonces, primero que, aunque la confirmación básicamente lo que muestra es como una acción neumatológica, dice Ignacio Oñatibia especialmente, que no podemos negar en ningún momento la acción cristológica porque es de Cristo y por Cristo quienes donde nace la fuente sacramental, y que aunque lo que nos confiere la confirmación en este caso es principalmente dado por el Espíritu, ese mismo Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y pues ya conocemos la promesa cuando le dice a sus discípulos que él se tiene que ir, pero que no los va a dejar solos porque va a dar el Paráclito. Y de la misma manera, en cuanto a la reflexión teológica, pues ya los padres o la iglesia desde el principio ha ido reflexionando sobre Padre, usted tampoco se escucha. Ustedes me oyen ahorita, me oyen. Ahora sí, pero cuando hizo la observación no se escuchó. No te oímos, hermano, no te oímos. ¿Dónde está que se me perdió? Es Julián Pérez, ¿verdad? No, Sí, a Julián se le escuchó Julián, bien, sí. padre. Sí, Julián. Julián, hubo un momento en que se cortó tu señal y no se escuchó nada. Ok, vuelvo entonces. Sí, claro. No, termina la última parte, porque la primera yo te escuché. Decía que la riqueza también en cuanto a la dimensión teológica es como en el tiempo y desde el principio de la iglesia pues ha sido reflexión el hecho de que, según lo que dice Ignacio Oñatibia, que no podía equipararse de repente en la confirmación al bautismo, y de allí hacia se hace una serie de analogías, porque precisamente, como decíamos ayer también, en la confirmación, como que se planifica, se confirma, se robustece, se perfecciona esas gracias que se han iniciado en el bautismo, pero que se van completando en la confirmación, y aparte de que ya es como de una manera más personal, puesto que en el bautismo, pues, el efecto del bautismo era dado más por la fe de la iglesia, por la fe de los padres, de los padrinos, y en la confirmación ya hay como una acción personal del individuo o del sujeto que recibe el sacramento. Y en la medida pues, que ha pasado el tiempo, también se habla de esa madurez. No recibimos la confirmación porque es un mandato irse, porque ya debe haber una madurez en la pues, de madurez en Te fuiste. Qué increíble el tema del internet. Realmente, esto es un acto de virtud y de heroísmo. Definitivamente. Bueno, Pedro Francisco, deslúmbranos con tus conocimientos. Adelante. Bueno, tú sabes que yo realmente ayer no me pude conectar, pero Cleve me puso al día de algunas cosas. Entonces, investigué un poquito con el Vaticano II, el catecismo, y bueno, he llegado a algunas conclusiones. No sé si ya las han dicho, pero digo lo que preparé. Veíamos que la confirmación tiene como tiene como regalo, como don, como gracia, que nos une más íntimamente a la iglesia. Y no, porque nos enriquece con los dones del Espíritu. Eso ya lo sabíamos. En la confirmación nosotros recibimos, se nos concede el Espíritu en plenitud.
ya con los apóstoles comenzamos nosotros también a cumplir la voluntad de Cristo, que se nos comunica a través de la imposición de las manos con el don que recibimos del Espíritu. Los efectos de la confirmación vienen siendo, nos introduce más profundamente hacia la filiación, como ya creo que alguno lo dijo, nos une a Cristo, nos aumenta los dones del Espíritu porque es la plenitud que se nos da y hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Pedro Francisco, si yo soy un niño de 9 años y le digo, mire, Padre Pedro, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Te rasparía o no te rasparía? Si yo te pregunto, Kleiber Flores, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Te rasparía o no te rasparía? Deja de estar mirando los apuntes. Pedro, deja de estar mirando, mírame a la cámara. ¡No te escucho! Ah, no me escucha. ¡Qué maravilla! Eduardo Parra se moría de la risa. Ahora sí. Ahora, pero mira hacia acá, no mires al texto. Si yo te pregunto cuáles son los frutos del Espíritu Santo, y yo soy un niño de primera comunión, mire, Padre Pedro, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ay, porque son un montón y yo no me los sé. ¿Cuántos son y cuáles son? Mire, yo le diría a mi hijo, esos son un bojote. Gracias por la respuesta, Pedro, gracias. Y Kleiber, la pregunta también le diría lo mismo. Bueno, yo intentaría explicarle lo más sencillo posible. Diferenciaría los 7 dones de los 12 frutos y intentaría explicarle. Por ejemplo, Kleiber, nómbrame los 7 dones, pero rapidito. Ya va, que yo no... Piedad, fortaleza. No. Mírenle Está raspado. Piedad, temor de Dios, fortaleza. Ciencia, sabiduría, fortaleza. Mira, óiganme, Pedro fue honesto. Kleiber, con su apunte al lado, ubica inmediatamente, mírenlo ahí, ¿ves? Ahí está. Vea, Óyeme. no hay ningún apunte. Pregúntale a Nelson. Pregúntale a Nelson. Miren, Kleiber, lo importante es, caigamos un poquito en cuenta de lo siguiente. Si nos preguntan eso que está en el catecismo básico, yo se los digo, en alguna oportunidad me pudieron haber incluso hasta raspado, porque, y bueno, y eso es normal, eso no es un pecado. Puede pasar que uno olvide en algún momento alguna cosa que no lo tenga muy presente, que no debería ser. Porque, bueno, ¿cómo se puede enseñar algo que no se conoce bien? Entonces hay que tener un poco de paciencia y hay que, digamos, utilizar el talento de la memoria para tener claramente cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y no solamente... Ya me lo sé ya. Maravilloso. Qué bueno, Pedro, qué bueno. Lo que les quiero decir es, se los pregunté de manera jocosa, pero lo que quiero decir es que esa pregunta merece una respuesta acertada. Y no solamente una respuesta memorizada, sino por qué la Iglesia desarrolla en su reflexión teológica, cuando habla de específicamente del Espíritu Santo, se refiere a los dones y a los frutos. Por un lado, ¿qué diferencia hay entre lo que es un don y lo que es un fruto? Freddy Suárez, por ejemplo, no me vayas a responder, pero respóndete a ti mismo. ¿O qué diferencia existe en la eficacia del Espíritu Santo en relación con los dones del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu Santo?
Entonces, cuando uno empieza ya a darle una relación un poco más acertada y profunda, uno empieza como a dejar de improvisar y a obligarse a estudiar de manera que uno sienta el rol que tiene el Espíritu Santo dentro de la misión que tiene la iglesia. Y eso es un elemento fundamental. O sea, la piedad, por ejemplo, tiene un inciso allí fundamental en la vida del creyente, que motoriza la gracia del Espíritu Santo. O sea, la piedad entonces es un don, es decir, es un regalo de Dios o es una virtud que el hombre desarrolla. A eso me refiero. Entonces ya dejamos de ser tan simplistas, dejamos de ser meramente, digamos, superficiales y simplemente dejamos ya de enumerarlos, sino que empezamos a darle una connotación teológica a eso que hoy estamos estudiando. Entonces, importantísimo en esta clase, miren, regresemos un poco al catecismo fundamental, el catecismo básico. Tengo que conocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo y tengo que conocer cuáles son los dones del Espíritu Santo. Así como los pecados capitales, cuando uno se confiesa y no sabe cuáles son los pecados capitales, bueno, uno no sabe por dónde empezar ni dónde terminar. Y no sabe distinguir, cuando vayan a ver el sacramento de la reconciliación, la magnitud del problema en el que estoy implícitamente involucrado. Entonces, bueno, llega un joven y se confiesa y me dice que tiene relaciones sexuales sin protección, entonces, porque no puede usar el preservativo, las consecuencias de esa situación, bueno, son más que tener relaciones sexuales y entenderlo de manera equivocada. Pero además está cometiendo un atentado contra la vida de los otros al no protegerse, porque está desprotegiendo la vida del que tiene realmente a su enfrente. Pero además lo utiliza y desvaloriza el valor que tiene la integralidad de la propia persona. Si logran un poco ver la magnitud del problema. Entonces, cuando alguien venga y ustedes estén sentados en el confesionario y venga a plantearle una situación como esta, no sean tan simplones ni tan superficiales en decirles, estás cometiendo un pecado contra la pureza, un pecado gravísimo, pero que la persona definitivamente, como me dijo en alguna oportunidad un muchacho que me decía, eso es pecado, padre. Yo bueno, ¿qué le voy a decir? Que no, que siga haciendo lo mismo. No, yo tengo que decirle lo que la iglesia dice. Y por supuesto, entonces me dice, no, pero me tiene que decir sí o no. Sí, claro. Entonces, pero eso es lo que es sabroso. ¿Me entienden? Así me respondió. No, padre, eso será pecado, pero lo que sí sé es que es sabroso. Por supuesto que es muy rico si lo vemos en la tendencia solamente hedonista de la búsqueda del placer, evidentemente. Pero tiene que haber un planteamiento racional completamente diferente. Hasta que le digo, ahora tú me quieres llevar a tu terreno, pero yo no voy a ir a tu terreno. Vamos a ir al terreno neutral, donde podamos de alguna manera establecer un diálogo responsable. Y entonces ahí tú le dices, olvídate del tema como un acto pecaminoso y vamos a hablar de un acto de responsabilidad. Y eso es definitivamente la sexualidad, un acto de responsabilidad que conlleva libertad, que conlleva madurez, que conlleva donación y entrega generosa. Y entonces allí empezamos a decir, el no cuidarse significa que irresponsablemente arrastras la salud de la persona con quien estás. El no tener una previsión sobre lo que estás haciendo significa en no estar preparado en asumir la consecuencia que esa responsabilidad te conlleva. Y entonces uno empieza como a decir, ay caramba, como que la cosa es realmente grave. Y después yo le termino lanzando. ¿A ti no te ha pasado en algún momento que alguna novia que hayas tenido, algún novio, dependiendo de los gustos y de la gente, en el pasado que hayas tenido y te lo hayas topado después de 10 o 15 años, que ni loco o ni loca
estarías de nuevo con esa persona porque hasta casi que asco te da. Y entonces, bueno, fíjate cómo cambia todo. Entonces, lo que tú pensabas que era amor, no es amor, y lo que tú pensabas que era un acto apasionado, de responsabilidad, termina no siéndolo. Al contrario, es de rechazo, como decir, guácatela. Y pensar que yo estuve con esa pedazo de gorda que a lo mejor en su época estaba chéverísima y estaba bellísima, pero que ahora ni loco ni siquiera la tocaría con un dedo. Entonces, todas esas cosas denotan un profundo sentido de irresponsabilidad. Y además de irresponsabilidad, de no vivir consecuentemente con la línea de acción a la cual estamos todos llamados. Entonces, bueno, yo quisiera un poco dejar esta línea en el día de hoy. No quiero atormentarlos mucho, prepararse un poco para la próxima semana para que podamos ver el sacramento de la confirmación en los diferentes ámbitos, pero quisiera no antes terminar para que ustedes puedan estar tranquilos, porque estamos, gracias a Dios, con una clase de más adelante. Bueno, la idea fundamental es, yo quisiera que hoy pudiésemos reflexionar sobre las implicaciones que conllevan los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, específicamente inmersos en el sacramento de la confirmación. Y cómo eso vigoriza, fortalece la propia vocación cristiana. Bueno, si en la confirmación es el sacramento de la madurez o de la adultez del cristiano, bueno, tiene que reflejarse en ese ejemplo que le acabo yo de colocar. La piedad, ¿qué sentido tiene dentro de, y cómo yo enseño en la catequesis para que ese jovencito, que lo que viene es a reírse y a burlarse en alguna oportunidad o a dormirse en la catequesis de confirmación, le enseño o le transmito el valor que tiene la piedad en la vocación cristiana y específicamente en la suya? Más o menos logra ver un poco el tema, pero así con todos, con todo el resto, ¿no? Hay gente que es imprudente, hay gente que no le para, digamos, al conocimiento. Bueno, y hay un don que es de ciencia, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué hablamos del don de ciencia? ¿Qué sentido tiene hablar del don de ciencia con el Espíritu Santo? ¿Qué sentido tiene y cómo hacen la gente que hace como tapocha o corta un poco en el sentido reflexivo, que no pueden tener ese don? O las personas que tienen, les pregunto, entonces las personas que tienen dificultades cognitivas o de aprendizaje, los de síndrome de Down, o los que tienen el síndrome de Asperger, de distracción, o los que tienen cualquier otro. Bueno, ¿cómo viene los autistas? ¿Cómo pueden de alguna manera? Ellos no tienen el don de ciencia. Entonces, ¿cómo se refleja el don de ciencia en las personas que tienen alguna discapacidad física o mental? ¿Y cómo se activa la presencia del Espíritu Santo en los que no tienen capacidad racional, digamos, equilibrada? Por ejemplo, los psicóticos, por ejemplo, los depresivos, por ejemplo, los que, bueno, porque todos hemos vivido algún momento de depresión, pues, ¿no? Es decir, aquí en algún momento hemos vivido un momento de depresión fuerte, y en lo particular, pues yo lo he vivido, y no reconocerlo sería un acto de estupidez inmenso. Pero el hecho es que si yo lo asumo como un acto que requiere ser tratado y que debe ser minuciosamente acompañado, pues bueno, tenemos feliz éxito. Eso es como la hipertensión. Si la hipertensión no te la controlas, en cualquier momento te mueres, mi hermano. O sea, un ataque de arrechera o un ataque de exceso de trabajo, inmediatamente te vas para la otra vida. Pero definitivamente, muy bien, Molina, ahí estoy viéndolo a los 4. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Kleiber, tú como delegado del salón debes anotar, al final, debes anotar cada una de las personas que están presentes. O sea, contrólame un poquito esto,
bueno, sobre todo para llevar para ser correctos a la hora de evaluar, por ejemplo, a los que nunca han pelado una clase y a los que sí tienen la tendencia a no venir a clase, pues. O sea, no pueden tener la misma preponderación de nota, mejor dicho, ponderación de nota, perdón, en relación a lo que se evalúa. Creo que es justo, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pues, ¿no? Bueno, pero regreso un poco al tema. Y creo que, en definitiva, cuando uno, por ejemplo, en la iglesia, ¿por qué habla de los frutos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es la tercera de la persona de la Santísima Trinidad y tiene la misión de santificar, ¿por qué me proporciona el don de ciencia? ¿Por qué me proporciona el don de piedad? ¿Pero acaso la piedad es un regalo de Dios o es una virtud humana? Y así sucesivamente con el resto. La prudencia no es un acto más bien psicológico, mental, emocional, que se aprende y se adquiere y se acompaña y se educa. Hay gente que es imprudente, hay gente que uno no le puede decir nada. Yo tengo muchos amigos que me da miedo confiarles algo, porque son muy buenos, son mis amigos y los quiero mucho, pero no se guardan nada, todo lo espepitan y además algunos hasta lo exageran. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Eso es un don, eso es un fruto, eso es una cualidad adquirida, eso es una cualidad que se educa. Bueno, entonces hay que tener en cuenta muchos elementos que a mi juicio son fundamentales. Por otro lado, la eficacia que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué eficacia tiene? Por ejemplo, para William Jiménez, que es creyente, que se está formando para el sacerdocio, que recibió la confirmación, que tiene autoconciencia de lo que está recibiendo sacramentalmente, y luego venga un no creyente que no cree ni en el Espíritu Santo, ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en nadie, pero que tiene conciencia de un comportamiento filantrópico coherente con su propia vida y tiene una dimensión de servicio, de ayuda y de manifestar su conocimiento para el crecimiento de los demás. Entonces, bueno, ¿qué distinción? ¿Hay alguna distinción esencial, intrínseca a la que, qué diferencia hay entre el William Jiménez creyente y el no creyente? El Espíritu Santo le da una connotación superior, una connotación distintiva. ¿En dónde se distingue eso? O sea, ¿cómo yo cuantifico si es que puedo hacerlo? No sé si logro un poco explicar lo que les quiero decir, pero esas preguntas se las van a hacer los psiquiatras, se la pueden hacer los sociólogos, y no de manera informal, sino sentados en una mesa. Explícame por qué yo me debo confirmar. Y bueno, resulta ser que esta persona es un psiquiatra famosísimo. ¿Cómo le explicarías al psiquiatra que él se pudiese confirmar? Bueno, tenemos que partir. Y el problema es que no creo mucho, pero quisiera creer. ¿Cómo me ayuda usted, Padre Gregory, a creer un poco en Dios? Porque me cuesta creer en Dios. Entonces, miren, no es fácil. Es bien complicado. Entonces, ¿qué respuesta le daríamos? Y allí nos vamos a dar cuenta entonces que la cosa no resulta fácil, resulta compleja y requiere mucho análisis para discernir realmente lo que vamos a comunicar. Próxima clase, vamos entonces a enfocarnos en los dones y en los frutos del Espíritu Santo y sus implicaciones. Y luego, en el sacramento de la confirmación. Bueno, Pedro entonces me va a decir cuáles son los dones y cuáles son los frutos. No, porque yo ya lo sé. Y yo con buscar al doctor Google, si no me los llegase a saber, inmediatamente me salen ahí desplomados totalmente y ya inmediatamente los recuerdo. Porque evidentemente todos ustedes no solamente los ven, los estudiaron, sino simplemente se les olvidó en este momento. Entonces, es muy diferente la cosa, ¿no? Pero yo quiero algo más que eso. Yo no quiero que me los digas, porque esto no es una clase de catecismo, sino quiero saber las implicaciones que eso conlleva con el sacramento de la confirmación y qué implicaciones teológicas, nociológicas,
conlleva al estudio de los dones y los frutos en relación al sacramento de la confirmación. ¿Alguna pregunta? Padre, eso que está diciendo, además de las 2 tareas que envió ayer, ¿cierto? Pero por supuesto, hijo mío, las tareas de ayer, fíjense que yo hoy no les puse tarea, teniendo en consideración que en 24 horas no pudiesen de alguna manera hacer un trabajo que realmente conlleve a terminar una situación, sino por el contrario, les estoy dando más chances para que puedan hacerlo con detenimiento. Pero la clase de hoy creo que resulta interesante, no sé si a ustedes les parece interesante, a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque muchas veces los dones y los frutos del Espíritu Santo lo vemos como un material de catecismo y no lo estudiamos teológicamente en las implicaciones que conlleva el sacramento de la confirmación. Y allí es donde realmente empiezan a tratarse como algunas trabas. Como, ¿qué diferencia hay entre un confirmado y un no creyente? Porque en el bautizado, bueno, sí, el bautizado es que uno es cristiano y el otro no. Pero en el confirmado, bueno, entre un bautizado confirmado y un bautizado no confirmado, ¿qué diferencia hay? Aquel es más cristiano y este es un pelo menos cristiano. Pregunto. ¿Logran ver un poco la dimensión de la pregunta? Entonces, la respuesta no puede ser tampoco banal. Bueno, claro, el que está confirmado tiene mayor autoconciencia de lo que está recibiendo. Y si no se preparó, ¿en qué grado se diferencia el desconocimiento de uno con el otro? Hay una gracia que opera de manera escondida. Pero si yo recuerdo San Ireneo de León, que decía que naturaleza y gracia no se contrarrestan, sino que se complementan. Y esa teoría tiene 1700 años. Entonces, ¿cómo voy yo a completar una cosa que no tiene en cuenta? Lo hablo un poco por las personas que tienen alguna discapacidad mental. No se supone que la naturaleza y la gracia se complementan, no se distorsionan ni se contradicen. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Puede una persona no a William le va a llegar, alguien le va a decir, mire padre William, yo tengo un hijo que tiene discapacidad, tiene síndrome de Down, pero yo quiero que mi hijo haga la comunión y haga la confirmación? O es autista, ¿puede o no puede hacerlo? Porque le parece bonito, porque es caritativo, porque, bueno, no le puedo decir que no al papá, pero el niño no tiene autoconciencia de lo que está recibiendo. ¿Puede y debe recibirlo? Bueno, esas son preguntas interrogantes que en la acción pastoral ustedes van a tener. Y entonces, bueno, vamos a dársela, pues, por si es la caridad. Pero vamos a estudiar eso si teológicamente se puede hacer. No vayan a cometer la burrada, por favor, ni la falta de caridad, decirle, no, mi hijo, tu hijo es un anormal, y como es un anormal, no puede recibir ningún sacramento. ¿Para qué? Si él no tiene conciencia de lo que está recibiendo. Déjeme decirle que eso tristemente sucede en muchísimos casos. Entonces, bueno, que provoca más bien meter preso, casi por un delito, al celebrante, al cura, que se haya atrevido a tratar o a maltratar a un feligrés en este aspecto. Pero hay que tener clara conciencia de lo que significa eso de la naturaleza y la gracia. Si son complementarias, bueno, ¿qué pasa cuando la naturaleza no responde? La gracia, ¿dónde se fundamenta? En la nada. ¿Logran ver un poco la magnitud del problema? Bueno, ojalá que eso nos permita en el día de hoy reflexionar. Les pido por favor que tratemos esto con gran, digamos, altura, utilizando pues todos los conocimientos teológicos que estamos de alguna manera adquiriendo a través de los años. Y bueno, ya después de ustedes que ya tienen 7, 8, 9, 10 años, 6 años ya de formación, bueno, se hace necesaria una respuesta que sea a la altura y, digamos, a la capacidad que ustedes tienen como ya futuros e inmediatos pastores de nuestra iglesia. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que el próximo jueves estaré en Madrid
y después el otro de arriba estaré en Roma, Dios mediante. Entonces nos iremos comunicando con mucho gusto. ¡Cónchale! Pero William, ¿qué pasó? Listo, Saludos profe, al gracias. iPad. Concha, nada. Chao. Somos Lo- 15 Le- le- alumnos, le mando 15 le iPad. mando un mensaje directo, le mando un mensaje. Chao, Seguro, profe, profe. gracias. Cuídense mucho. Dios los cuide. Un Presente, abrazo para Flavio. todos. Chao, cuídense.